Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, nos preguntamos en la hora de la verdad y se pregunta todo el mundo cuánto costó el paro. El paro tuvo un costo, eso tuvo un precio. La rebaja en el ACPM, porque fue una rebaja, había subido a 1.900 pesos, lo bajaron a 800 pesos. Eso tuvo un costo gigantesco para el país, costo para el Estado colombiano, claro que sí, pero un costo para los colombianos. Por eso hay reforma tributaria, queridos amigos. Viene otra reforma tributaria. Alista en el bolsillo. Reforma tributaria que plantea, doctor Fernando, el gobierno de Gustavo Petro en 12 billones de pesos. Pero el petrismo ayer también dedicó sus esfuerzos, como se radica entre hoy y mañana la reforma, seguramente lo hagan mañana, doctor Fernando, que es día martes, día de Congreso, salen con la historia curiosísima de hablar de que no es una reforma tributaria, que es una ley de financiamiento. Y que la diferencia entre la ley de financiamiento y la reforma tributaria es que la de financiamiento busca lograr políticas públicas, en tanto que la tributaria solamente busca el recaudo. ¿Pero por qué dicen mentiras? Si hay una serie de asuntos que son precisamente de más impuestos para los colombianos, así lo quieran tapar. Y por otra parte, muy molesto está el presidente Gustavo Petro y su bancada con las declaraciones de Efraín Cepeda, el presidente del Congreso de la República, que el día viernes en el evento de la ANDI en Medellín afirmó que había los votos necesarios para hundir la reforma tributaria que pretende el gobierno de Gustavo Petro. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Dice Oti Patiño que los diálogos con el ELN están agonizando. Eso quiere decir que están mejorando porque estaban muertos. Ya no están muertos, sino que están agonizando. Y el ELN se entretiene volando el oleoducto Caño Limón Coveñas un día sí y otro día también. ¿Cuánto cuesta en términos de bienestar? ¿Cuánto cuesta una voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas? El gran defensor del medio ambiente en el mundo, Gustavo Petro, es el hombre al que sus amigos del ELN le producen un desastre ecológico impresionante, todos los días. Bueno, eso es lo que tenemos. Cargos contra Benedetti por abandono del cargo cuando estaba en Caracas. Cargos contra Benedetti. Benedetti no tiene cargos. El cargo que tiene es de embajador en la FAO, donde se gasta una millonada de los colombianos. El precio del silencio. Por lo ¿No? menos son 1.200 millones de pesos lo que se gasta Armando Benedetti en la embajada de doctor Fernando en la FAO, solamente por gastos de funcionamiento, donde está el tema del vehículo que lo transporta, las señoras que le ayudan para los temas de limpieza, el pago del internet, del alquiler del piso. Eso es lo que vale Armando Benedetti, solamente en eso 1.200 millones de pesos. Y por supuesto, un salario que es superior a los 50 millones de pesos. Esa es la vida que se está dando el embajador de Gustavo Petro, que a propósito tiene un par de investigaciones importantes en la Procuraduría y en la misma Cancillería. La primera tiene que ver con el hecho de cuando fue embajador de Colombia en Venezuela, abandonaba el cargo cada vez que quería y se iba para Miami y no pedía permiso a Álvaro Leiva, con quien tenía una pésima relación, y él simplemente lo hacía, se iba. Por eso tiene una investigación por abandono del cargo. Y la otra investigación que tiene es por el tema de violencia intrafamiliar que se presentó en Madrid el 30 de junio de este año, donde se dice que amenazó con un cuchillo a su mujer. Esas son las dos investigaciones que tiene hoy Armando Benedetti por el ejercicio de su cargo, porque tiene 7 procesos más ante la Corte Suprema de Justicia. En España, donde no debía estar, porque su sede es la FAO, donde tiene que trabajar mucho. Claro, y había pedido un permiso para estar en España, pero no en esas fechas. Así que no tenía razón de Recuerden, decir que estuviera allí. recuerden ustedes que ante la FAO no teníamos embajador, sino que el embajador de Colombia en el Quirinal, en los raticos en que era necesario, atendía cualquier requerimiento con las FARC, con la FAO, perdón. Con las FARC Claro. lo atienden acá.
Bueno, En entonces, la FAO, doctor Fernando, nosotros no teníamos embajada o no habíamos hecho uso de esa posibilidad hace más de 20 años. Pero claro, llegó Gustavo Petro y ha vuelto gigante la nómina del Estado. En Al Oído les vamos a contar detalles. ¿Cuántas embajadas, cuántos consulados y cuánto nos cuesta a los colombianos pagar los embelecos de Gustavo Petro? Lo duro, doctor Fernando, que esto no puede pasar por alto. Por estas fechas que estamos todos en declaración y pago de renta, hemos visto cómo cientos de miles de ciudadanos colombianos han tenido que pedir préstamos en los bancos para poder pagar la declaración de renta, para pagar la renta. Es increíble que estemos en estos niveles. Pero tranquilos, que viene otra reforma tributaria y con eso el presidente Petro estaría feliz. bueno, sigue la crisis con los medicamentos. ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos. Crisis por los medicamentos. Pero hay que conseguirlos en alguna parte porque son medicamentos costosos para enfermedades supremamente graves. La gente tiene que ser atendida. 4 muertos hubo en un incendio en Cali. Petro debe retractarse por imputaciones a la familia de Enrique Vargas Lleras, dijo el Consejo de Estado. Ujú. A eso Bueno, no se le ha dado importancia, ¿no? a eso y a otra retractación que tuvo que hacer la señora María Fernanda Carrascal, que es una representante de la Cámara, de hecho muy cercana a Camilo Romero, el embajador de Colombia en la Argentina, que maltrata y trata como le viene en gana al expresidente Álvaro Uribe Vélez y ha tenido que retractarse. Y vea usted las cosas, la señora se retracta a las 2 de la madrugada del sábado. Pues un momento como para que nadie voltee a mirar cuál fue la retractación. Hablaremos de eso, porque a eso se ha dedicado en gran medida la extrema izquierda en Colombia, a calumniar de Bueno, manera muy feroz. piden acción contra los hipopótamos de Pablo Escobar. Son muchos, son 160 hipopótamos. Y se habla de eliminarlos, ¿no? Los que trajo, pues yo no sé qué van a hacer con ese encarte. Sí, 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 Los eliminarlos. trajo Pablo Escobar para que con el excremento del hipopótamo se distrajera el olfato de los perros entrenados para encontrar la cocaína. Entonces Pablo Escobar trajo hipopótamos. Tenemos 160 hipopótamos en el Magdalena Medio. Muy bien. 10.000 camiones han entrado a Corabastos. ¿Se regularizará el servicio de los alimentos? Finalmente, ¿a qué precio van a quedar los alimentos? Porque subieron muchísimo con el paro de transportes. Sí, hubo incrementos como en la papa, doctor Fernando, de por lo menos el 130%. Y por supuesto ocurrió lo mismo con los huevos y la carne en algunos sectores del país. Dice el presidente Petro que celebraba que tuvimos un mes sin inflación, supuestamente, eso es lo que dice el DANE el mes pasado, y que esto era una muestra de la buena política económica. Pero vaya a ver usted cómo va a aparecer el incremento de la inflación que se produjo este mes por cuenta del paro. Ojo, doctor Fernando, a datos importantes. El fin de semana, aquí en el canal de La Hora de la Verdad, tuve la oportunidad de hacerle entrevista a uno de los hombres de Fede Transcarga y los invitamos para que, terminado el programa, puedan ver la entrevista. Y él es el vicepresidente de Fede Transcarga y me decía algo que es realmente preocupante. Fue entrevista con Arnulfo Cuervo de Fede Transcarga. Me decía él que los empresarios y los voceros eh, de las federaciones de camioneros en Colombia no pudieron entrar a la negociación con el gobierno. La verdad, asombroso. Le pregunté yo, pero ¿cómo así? Si ustedes son Fede Transcarga, agrupan una cantidad importantísima de camioneros del país, ¿por qué no pudieron entrar a las negociaciones? Me dijo, no, simplemente el gobierno no quiso que nosotros entráramos. Ellos negociaron con un grupo de camioneros de base, gente que no estaba agremiada, muchos de ellos, y con ellos fue que pactaron. Y le dije, ¿y sus impresiones? Y me dice lo siguiente, de esos 15 puntos, no vemos posible que realicen ni la mitad, porque tienen un altísimo costo las promesas que hizo Gustavo Petro. Dicho de otra manera, doctor Fernando de Oyentes, lo que se dice que fue el gran acuerdo en tiempo récord y no sé qué cosa, se caerá en cualquier momento porque el gobierno no tiene capacidad de responderle a los camioneros. Bueno, salieron los indígenas en Vera del Parque Nacional. Lo volvieron pedazos.
Parque Nacional. Ay, los recuerdos de mi juventud, de mi primera juventud. Todos los días pasé 4 veces por el Parque Nacional camino del Colegio de San Bartolomé y de regreso a mi casa en la avenida 39. Lo que era el Parque Nacional, cómo lo cuidábamos, cómo lo atendíamos. Lo volvieron pedazos los indígenas en Vera. Y tuvieron más indiecitos. Entiendo que fueron muy fecundos Sí, los sí, sí. indígenas en Vera en el Parque Nacional. ¿No Lo fue así? fueron. Por lo menos 300 niños nacieron en estos meses en los que estuvieron los Embera en el Parque Nacional. Bueno, bueno, no se distrajeron oportunamente. No entiende uno, doctor Fernando, por qué tienen que ocupar, usurpar, tienen que haberse quedado en el Parque Nacional. Hay las contradicciones de la vida, definitivamente. Porque ellos son supuestamente los cuidadores, perdónenme la expresión tan rara, pero así le llaman en el gobierno, los cuidadores de la naturaleza. Y estos no Mm. son los cuidadores de la naturaleza. Vean cuántos árboles talados, cuánta basura que nos va a costar, vaya uno a saber cuánto, y se lo vamos a preguntar al alcalde Galán, cuánto va a costar restablecer el Parque Nacional, tan bello que es, y miren lo que terminó. Pero la pregunta es, si los indígenas tienen un poquito más de 35 millones de hectáreas de tierra en Colombia, ¿por qué tuvieron que ocuparse del Parque Nacional? 700 indígenas en el Parque Nacional, y vea usted lo que fue. Y eso que tienen 35 millones de hectáreas. 700 indígenas y tuvieron 300 y tantos hijos. Como le digo yo, se pudieron distraer. Bueno, las FARC sufrieron bajas importantes. Eso hay que felicitar al Ejército Nacional. Espero que no le hagan proceso ahora por 8 bajas que tuvieron y 7 heridos. En, Ayer el en, presidente Petro estaba en raro en sus Timbiquí. redes sociales. Estaba el presidente diciendo enorme derrota de las fuerzas del Estado Mayor EMC en el Cauca. ¿Qué tal la forma en cómo se refiere a los hechos? Creo que cualquier presidente hubiera dicho felicito a las fuerzas militares por este gran operación que permitió la baja de unos terroristas. No, él sale simplemente a decir enorme derrota de las fuerzas del Estado Mayor EMC en el Cauca. ¿Mm? Muy bien. Y en la arena internacional, tenemos que fue aplazada la sentencia contra Donald Trump. Estamos a la expectativa del encuentro que sostendrán Donald Trump y Kamala Harris en estos días. El mundo pendiente. Exmandatarios iberoamericanos, 30, piden la destitución de Maduro a la Corte Penal Internacional. Procesado el padre del muchacho que mató 5, hirió a 9 en una escuela en Georgia. Ah, pero muchachito que tenía muy mala vida, que lo trataban muy mal sus padres, que era muy acomplejado, lleno de problemas, y de regalo, el papá le da una pistola. Entonces, el papá se va también para la cárcel. En los Estados Unidos se crearon 142,000 empleos en agosto. El desempleo en 4,2%. Se crearon 142,000 empleos. Guatemala acoge desplazados de Nicaragua. Nicaragua, el horror de la parejita que manda a Nicaragua como le da la gana, como si fuera su finca. Salieron unos desplazados con destino a Guatemala para seguir su camino a Estados Unidos. Salió de Venezuela Edmundo González. González, el presidente electo de Venezuela. Nos parece que eso detiene el proceso político, ¿no? Queda María Corina Machado haciendo sola el esfuerzo. Esa batalla se perdió. Da la impresión, da la impresión. En todo caso, Edmundo González tuvo refugio, se fue en un avión de la Fuerza Aérea Española, llegó a España, le van a dar asilo y
Creo que hasta ahí va a llegar el asunto y seguiremos con el tirano en Venezuela. ¿No será así? Lamentablemente, doctor Fernando, y el mundo se pregunta, ¿y entonces qué sigue? Pues no se sigue nada porque el presidente electo pues se fue de Venezuela, aunque María Corina y su grupo ha dicho que se deben mantener firmes para seguir haciendo presión internacional que permita que caiga Nicolás Maduro. No, con el pasar de las horas y del tiempo se ve mucho más lejana esa posibilidad. Y nada, pues ya lo que vendrá será que anuncien que no va a volver a haber elecciones seguramente en Venezuela, porque pues ¿para qué? A fin de cuentas se las roban como les da la gana. Muy bien. En Francia se presentaron unas enormes manifestaciones de protesta por el nombramiento del nuevo primer ministro que hizo el presidente Macron. Bueno, viene el debate Harris-Trump, como lo decíamos, un tiroteo en Kentucky, Estados Unidos, otro tiroteo, 5 heridos. Campo de batalla en Ucrania. Están utilizando armas nuevas, destructivas. La situación en Ucrania es muy grave. Putin creyó que eso era cuestión de una semana, ¿no? Claro, y no pudo, doctor Fernando. Esta es de las guerras internacionales más absurdas que hemos podido ver, obviamente por territorio, ¿no? Porque lo que busca es anexar nuevo territorio a Rusia y convertir a Ucrania en... es revivirle el viejo sueño de la Unión Soviética. Eso es lo que pretende Vladimir Putin. Y lo curioso de lo que ocurre con Rusia y Ucrania es que, por ejemplo, en Colombia, Gustavo Petro, que tanto habla de los conflictos internacionales y que se presenta como un hombre de paz y que sueña con ser premio Nobel de Paz, porque recuerde que ya lo nominó un congresista, un parlamentario del Partido Verde en Noruega, que tanto habla de paz, de eso sí no dice una sola palabra. Nunca ha condenado lo que ha hecho Rusia contra Ucrania. Nunca. Como si ha hecho de condenar a Israel por lo que ha ocurrido con Palestina. Un rasero rarísimo ahí, ¿no? Del doble rasero. Como no son sus amigos, pues entonces los persigue o guarda silencio, dependiendo de eso. Una noticia buena y mala. El regreso del Boeing Starliner a la Tierra. Buena noticia. Mala noticia. Regresó sin la tripulación. Ujú. La tripulación sigue flotando en el espacio. Está perdida en el espacio. Esos dos tripulantes, eso clama al cielo. Clama al cielo. No sé cómo sobreviven. Si tengan alimentación suficiente y en qué pasen los días y las semanas y los meses los dos tripulantes, hombre y mujer. Bueno, encontraron un buque hundido durante la Primera Guerra Mundial. Dicen que está en condiciones excepcionalmente favorables el buque hundido en la Primera Guerra Mundial por Alemania. Y así, queridos amigos, cubrimos las noticias del día en Colombia y en el mundo. Ya regresamos. Vamos a la editorial, 6:22 minutos.